Las llamadas intensas de la vida. Síntomas físicos. La vida nos llama con distintos niveles de intensidad y en ocasiones las llamadas suaves pasan a ser intensas, afectando al cuerpo físico en forma de síntomas, molestias, dolores o enfermedades. Cuando se produce una llamada intensa en el cuerpo, tendemos a quedarnos simplemente en el síntoma o en el diagnóstico. Sin embargo, el síntoma es el sinónimo de una señal que está indicando o apuntando hacia otro lugar. El síntoma tiene un propósito hacia el que señala y que presta sentido a su existencia. Si comparamos la llamada del alma con un mensajero que porta un mensaje, el síntoma, la enfermedad o el diagnóstico son el mensajero en la dimensión física. En las dimensiones emocional, mental y espiritual, lo importante no es el mensajero, que pueden ser los distintos síntomas, sino el mensaje que lleva. Cuando nos enfocamos en el mensajero estamos poniendo la atención en el lugar equivocado, porque cualquier cosa en la que nos enfoquemos crece. Si además queremos eliminarlo, entonces estamos ignorando o desperdiciando el poderoso mensaje que trae la llamada, un mensaje de sanación y de alineación con el cuerpo espiritual para el siguiente paso en el camino de vida. Para transmitir este mensaje, el alma no usa el lenguaje articulado y convencional que solo comprendería la parte racional, sino que se dirige a la totalidad del ser, y por tanto usa señales claras para comunicarse con nosotros mediante un lenguaje universal. El arte de escuchar la vida descubre precisamente este lenguaje del alma. Una enfermedad grave es una llamada extrema del alma que está apuntando a una inevitable transformación interior, y como si se tratara de su reflejo al otro lado del espejo, también a un cambio en la vida en el exterior. Si la persona que la recibe puede escuchar el mensaje y adentrarse en el correspondiente proceso de transformación, podrá transmutar la llamada convirtiendo en una buena noticia lo que aparentó ser una mala. Pero toda llamada del alma conlleva un regalo, aunque no lo parezca al principio. Las llamadas intensas tienen la capacidad de variar significativamente el rumbo de la vida. Si nos fijamos en los acontecimientos que de una u otra manera han cambiado nuestra vida, probablemente pocos de ellos han sido calculados o planificados por nuestra parte racional. Enfermedades o accidentes, separaciones no deseadas y también enamoramientos o nuevas amistades que se conviertan en personas importantes para nosotros, son ejemplos de llamadas que normalmente apuntan a una nueva dirección. Es fácil seguir la llamada del alma cuando ésta nos parece agradable o cuando incluye un regalo bien visible, como por ejemplo cuando te enamoras y te sientes correspondido. Otras veces no es tan fácil, porque lo que llega se percibe inicialmente como un infortunio o desventura. En estos casos el regalo permanece oculto y está por descubrir. Cuando el alma llama con intensidad, eso indica que el regalo que trae tiene un gran valor y es importante, o bien que lleva tiempo esperando ser recogido. Una llamada puede ser atendida a distintos niveles. Si podemos mirarla de frente en lugar de tratar de ignorarla, lo natural es que seamos capaces de comprenderla. También es necesario estar dispuesto a crecer a través de ella, aunque eso implique inicialmente cierta incomodidad o inestabilidad. Abrirse a la llamada puede requerir que debamos salir del área de lo conocido, las creencias o las antiguas formas de ver la vida, y adentrarnos en cambio a explorar nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos, con las demás personas o con los acontecimientos. En estos casos, muy probablemente la llamada se convertirá en un regalo que además podremos compartir con las personas de nuestro alrededor. Si uno se resiste a la llamada, incluso luchando en su contra o manteniendo un punto de vista rígido, es difícil que pueda recoger el regalo y éste queda esperando latente. En el límite, un regalo que quedó pendiente podría transmitirse a la siguiente generación, como parte de una herencia, que en principio seguramente no será agradable. Es decir, mientras el regalo no se descubra,
se llevará como una carga y las siguientes generaciones lo recibirán en distintas formas. A veces se heredará como una manera de ver la vida o como una creencia aprendida de los padres o del sistema familiar, otras como un patrón de comportamiento o una situación que se repite una y otra vez, y algunas veces incluso en forma de dolor emocional, físico o de enfermedad. Una emoción que no es expresada puede dar lugar a que se produzca una llamada intensa que se manifiesta a través de un síntoma físico. Veamos cómo sucede esto. Si no permitimos que la emoción finalice su ciclo vital, su energía permanece en el cuerpo quedando estancada, aunque éste tenga la capacidad de liberarla. El fluir del agua circulando libremente es el símbolo del movimiento natural de las emociones. Hay personas que no se permiten completar el ciclo de una emoción determinada y la contienen una vez tras otra. Esto ocurre cuando existe una intención consciente de contenerla, o bien cuando hay un patrón inconsciente que no permite su expresión. En estos casos, la energía de la emoción se va acumulando en el cuerpo. Si la intención de contener la emoción es consciente, es posible permitir su liberación empleando para ello el movimiento corporal o energético, o bien liberándola impecablemente a través de la práctica de intensificar una emoción, como ya lo dijimos anteriormente. Si el patrón de contención es inconsciente, la energía de la emoción se acumula en el cuerpo. Según el tipo de emoción, ésta se va almacenando en una u otra parte del cuerpo o en un órgano determinado. El cuerpo físico tiene una determinada resistencia y cuando ésta se supera aparece el síntoma. Si imaginas un depósito que se va llenando, te darás cuenta de que tarde o temprano el agua va a encontrar un lugar por donde salir. En el cuerpo las emociones pueden manifestarse en distintos lugares, principalmente en el área de la pelvis hasta la garganta. El área abdominal es por excelencia el templo de las emociones, especialmente los órganos relacionados con la digestión y las vísceras. Cuando uno percibe las cosas que ocurren en su escenario como un regalo, las toma como un buen alimento. Cuando las percibe como algo desagradable, las rechaza y ya no puede alimentarse. Cuando una emoción no se puede digerir, en lugar de circular, va a alojarse y acumularse en alguna zona del cuerpo. Al llegar al límite de aguante o resistencia física, debe expresarse a través de un síntoma en esa zona del cuerpo. Las emociones tienden naturalmente hacia afuera, hacia su expresión. Hay emociones frías y calientes, según la dirección que toman, hacia arriba o hacia abajo. Si bien el movimiento es ascendente en su origen, la acción del cuerpo mental puede enfriarlas y dirigirlas hacia abajo. Una emoción caliente como el coraje o la ira va a seguir la dirección ascendente y se expresará naturalmente a través de la voz, tono, volumen y palabras, de algunos gestos o quizá de amplios y enérgicos movimientos, brazos, manos, cabeza. Si hay una creencia en el cuerpo mental del tipo «no es bueno expresar el coraje», se bloqueará el paso para su expresión. Si también se le añade la creencia «el coraje es malo», la persona pensará que ella misma es mala también, dado que lo que está sintiendo es real para ella. Esto le podrá generar culpabilidad y tratará de tragar o empujar hacia abajo la emoción, enfriándola para que nadie la perciba, para esconder eso malo que cree que hay dentro de ella misma. Descubramos algunos de los lugares donde puede almacenarse estas emociones. El área abdominal es la central que recibe la fuerza creativa de la emoción. Si se intenta contener, va a presionar en primer lugar la boca del estómago, que es el único lugar por donde puede subir. Lo hará en forma de acidez o reflujo. Si lo que uno intenta es guardar una pena o tristeza, lo usual es que lo haga en el pecho, y que ese proceso se manifiesta a través de catarro, tos, bronquitis o mucosidad. Un miedo a morir no expresado puede alojarse en los pulmones.
Si la emoción se expresa verbalmente a medias o con dificultad, puede afectar a la garganta. Si se percibe como rabia, que puede incluir un impulso inconsciente primario o ancestral de morder al oponente y que se reprime, puede causar bruxismo o problemas dentales. Si la emoción que se reprime está relacionada con lo que uno está viendo, podría manifestarse a través del enrojecimiento o bultos en los ojos. En otro nivel podría manifestarse en la piel, que es el límite entre dentro y fuera, lo que separa a una persona del resto de otras. El enrojecimiento o eczema es una forma de expresar esa misma emoción, ya convertida en fuego de forma silenciosa. Más aún cuando se presentan picores, ya que rascarse, hasta hacerse daño, es una forma de disipar esa energía caliente. Lo natural es que cuando pasa algo en el escenario que a uno le mueve por dentro, esto haga brotar la energía de la emoción, que es lo que le permite actuar para transformar el mundo. Veamos cómo una emoción caliente puede convertirse en fría. Imagínate cómo ha de percibir el escenario una persona para no solo reprimir la actuación, sino incluso para creer que no puede hacer nada en esa situación. Cuando ello ocurre, la emoción caliente pasa fría y el sentimiento es de impotencia. Las emociones frías como la culpabilidad, la impotencia o la frustración siguen una dirección descendente, del mismo modo que el agua fría tiende naturalmente a ir hacia abajo. El intento indefinido de contenerse o aguantarse puede manifestarse físicamente como incontinencia. Cuando uno intenta contenerse, el agua acaba encontrando una salida. Atendiendo a las funciones de los órganos, si uno vive algo que no puede digerir, el síntoma se manifestará en el estómago. Si no lo puede asimilar, lo hará en el intestino delgado. Y si no lo puede soltar o eliminar, se manifestará en el intestino grueso o colon. Los aspectos de culpabilidad relacionados con lo sexual suelen manifestarse en la zona genital. Preguntas para comprender el mensaje de las llamadas intensas. Para facilitar la comprensión de una llamada intensa del alma y disponerse a recoger el regalo que trae consigo, podemos usar las 4 preguntas que escucharemos a continuación. Pueden emplearse en cualquier situación en la que el cuerpo está llamando la atención a través de un síntoma, ya sea incomodidad, molestia, dolor o enfermedad. El proceso finaliza con la observación atenta del cuerpo. 1. ¿Qué hace tu cuerpo y cuándo ocurre? Descripción sencilla de lo que está sucediendo en el cuerpo, sin usar nombres técnicos o diagnósticos que no podemos entender y sin incorporar tus opiniones. 2. Cuando se manifiesta el síntoma en el cuerpo, ¿qué está pasando en mi vida y a mi alrededor cuando el cuerpo empieza a expresarse de esa forma? ¿Qué pasa dentro y qué pasa afuera? Es decir, cuando hay intensidad dentro, cuando el dolor o la molestia son más intensos en el cuerpo, ¿qué está sucediendo en mi escenario? 3. ¿Qué representa simbólicamente lo que está pasando en el cuerpo? Se trata de observar lo que está haciendo tu cuerpo y darte cuenta de cómo está reflejando la misma situación que está ocurriendo en tu vida. La respuesta puede aparecer intuitivamente y también puedes usar las relaciones entre las emociones y las partes del cuerpo. Otra manera de encontrar la representación simbólica es atender a la utilidad de la parte del cuerpo que está llamando la atención, preguntándote ¿para qué sirve esa parte del cuerpo o cuál es su función? Cada parte del cuerpo refleja un aspecto de tu vida, y esto no es solo simbólico, porque cada parte del cuerpo tiene una función, y esa función está relacionada con el entorno. Así que cuando una parte del cuerpo presenta un síntoma, te está dando una señal. Te está indicando que en ese aspecto de tu vida, que está regulado por esa parte del cuerpo, está ocurriendo algo que requiere tu atención. Es una llamada intensa para tu transformación.
Ampliando los ejemplos anteriores, las piernas son el símbolo de andar, avanzar o sostenerse. Si uno manifiesta síntomas en las piernas, hay que explorar la metáfora de cómo siente que avanza o se sostiene en su vida. Los brazos y las manos son los símbolos de la acción. Cuando los brazos duelen o no se pueden mover, indica que hay desalineación en la acción, entre lo que uno hace y lo que quiere hacer. Si hay problema con los sentidos, por ejemplo, los oídos son el símbolo de escuchar. Cuando uno pierde audición está indicando que es doloroso escuchar. 4. ¿Cuándo fue la primera vez que ocurrió? ¿Cuándo fue la primera vez que te pasó eso o te sentiste así? Hay que poner atención a qué ocurrió o qué estaba pasando en tu vida, la primera vez que se manifestó ese síntoma físico en tu cuerpo. Observar y comprender lo que hace el cuerpo. Para finalizar el proceso, una vez respondidas las preguntas, puedes sentarte o retirarte en silencio y entrar en una observación atenta del cuerpo para comprender lo que hace y con qué está vinculado. La creación de sucesos que se manifiestan en nuestra realidad cotidiana tiene lugar muchas veces de forma inconsciente. No nos gusta lo que sucede y es posible que nos quejemos de ello. No pensamos que hayamos participado en la creación de lo que ha sucedido y no asumimos el poder que representa haberlo creado nosotros. Un síntoma en el cuerpo físico es también una expresión de una creación inconsciente, ya que uno no crearía un dolor de muela o una enfermedad para sí mismo de forma consciente. Ahora se trata de revertir este proceso, convertirnos en creadores conscientes de nuestra realidad y también de las manifestaciones en nuestro cuerpo. Si seguimos explorando las manifestaciones o síntomas en el cuerpo, lo siguiente que podemos hacer para tener más información sobre esta creación es descubrir de qué se trata, darnos cuenta y recoger el mensaje que nos transmite el alma, es pasar de la posición de víctima de la situación a establecerse como artista creador. Práctica. Esculpir el síntoma. Una vez que uno entiende que el síntoma trata de decirle algo, es el momento de que pueda extraer información de ello para comprender de qué se trata. Esta práctica fue desarrollada para revertir el proceso inconsciente y hacerlo consciente, donde la persona, como si de un artista se tratara, esculpe o representa el síntoma o situación frente a ella. La persona se convierte en un escultor en el vacío. Con sus manos extendidas crea en el espacio una entidad que representa el síntoma o situación. Luego, simbólicamente le sopla y el síntoma o situación cobra vida. Es como si se le otorgara permiso a la escultura para existir, expresarse y dar su mensaje. En ese momento ya está ocurriendo la transformación, dado que es posible que sea la primera vez que se acepta el síntoma o situación y que se le permite expresarse. Se le da un espacio al síntoma y también se le da voz para que hable en lugar de rechazarlo y tratar de hacerlo desaparecer. Llamadas extremas de la vida. Una enfermedad considerada grave, si además se percibe como una amenaza para la continuidad de la vida, indica que hay un asunto de vital importancia al que no se está atendiendo. Indica que la persona que manifiesta la enfermedad lleva un tiempo con un tema sin resolver o con un conflicto pendiente, que quizá haya tratado de olvidar y que ahora pide atención sin más demora. En estos casos es ineludible descubrir en qué consiste este tema irresuelto, buscando el mensaje que aparece a través de la llamada extrema del alma. Atender a este mensaje hará entrar a la persona en un proceso de transformación interna que también se reflejará externamente como un cambio de vida. Cuando la llamada llega a través de una enfermedad, una vez descubierto el mensaje, el siguiente paso es encontrar el acontecimiento semilla al que está asociado.
Esto nos permitirá recoger el regalo en su mismo origen y completar el proceso de transformación. Encontrar el acontecimiento semilla, la raíz de la enfermedad. Una persona enferma debe considerar la posibilidad de que sus conflictos internos no resueltos estén relacionados con sus malestares físicos. Todos podemos atravesar situaciones complicadas que pueden convertirse en conflictos no resueltos. Tal vez tengamos un conflicto o quizá 10, o bien toda nuestra vida se haya convertido en un conflicto constante. Cuando se pone atención, siempre se encuentra la relación entre la situación que la persona experimenta en un momento dado y la manera en que a continuación su cuerpo lo manifiesta físicamente. Ahora bien, atención, uno y solo uno de esos conflictos es el que está relacionado con un síntoma en concreto. Y ese es el conflicto o situación que el cuerpo pone en primer lugar de la lista para ser atendido y resuelto. Simbólicamente podemos imaginar que todas las situaciones que hemos vivido o estamos viviendo con dificultad fueran las piezas amontonadas en el suelo de un rompecabezas que todavía no sabemos cómo encajar. Cuando tengamos todas las piezas claves sobre la mesa, veremos que éstas encajan perfectamente. Para encontrar el acontecimiento semilla, podemos usar la práctica punto semilla, que nos dará la posibilidad de descubrir el regalo que allí se encuentra. Como vemos, la manifestación de síntomas o enfermedades en el cuerpo es un proceso creativo inconsciente. Podemos comparar este proceso con el de sembrar una semilla que con el tiempo dará lugar a un tallo y posteriormente a una flor. Al contemplar este proceso en detalle podemos distinguir los siguientes 3 momentos relevantes. 1. Inicialmente se planta la semilla, que permanece oculta bajo tierra. 2. Después de un tiempo la planta sale a la superficie y se hace visible su tallo por primera vez. 3. Finalmente la planta florece, aunque la raíz sigue oculta. Desde este paralelismo, el momento de la siembra es el acontecimiento semilla. Cuando la planta se hace visible es la primera vez que el síntoma aparece en el cuerpo. Cuando nace la flor, el síntoma ha evolucionado, pudiendo tomar la forma de enfermedad o dolor crónico. Si estamos explorando la raíz de un síntoma físico, de un síntoma emocional o de una enfermedad, el acontecimiento semilla es el momento mismo en el que se plantó la semilla que más tarde dará origen al síntoma. Por lo tanto, no es la primera vez que aparece el dolor o molestia en el cuerpo, ya que esto es solo el asomar del tallo y algo que sucede posteriormente, puede que incluso años después. El acontecimiento semilla es un suceso previo en el cual ocurre algo que genera una determinada manera de ver la vida, una forma limitada de percibir la realidad a través de un determinado filtro. Es como si a partir de ese momento usáramos unos lentes oscuros para mirar al mundo, en el que naturalmente percibiríamos una oscuridad que no estaría ahí si nos quitáramos los lentes. El acontecimiento semilla es una experiencia que sirve de base para la formación de creencias y que, según el esquema de los diversos cuerpos, tenemos y tiene un impacto inicialmente sobre los cuerpos mental y emocional. Lo llamamos acontecimiento semilla porque es como si en esta experiencia quedara sembrada una semilla que germinará y florecerá en su momento. A lo largo del tiempo la semilla será regada y abonada a través de otros acontecimientos que se perciban con el mismo filtro de percepción, limitación o lentes, donde estará actuando la misma creencia. La semilla tiene la capacidad de florecer con el tiempo manifestando un síntoma físico, emocional o mental. Naturalmente, un acontecimiento semilla no florece necesariamente manifestándose a través de síntomas. Muchas veces se manifiesta solo como un patrón de comportamiento o una situación que se repite en la vida.
Si estamos explorando una pauta que se repite en el acontecimiento semilla, se encuentra la raíz de esa pauta, y es la situación donde este patrón ocurrió por primera vez. Un acontecimiento semilla es también una experiencia donde puede instalarse una sensación de falta o de ausencia. Esa sensación de falta estará tocando un área de nuestra vida o varias. Esta experiencia raíz suele ocurrir a una edad temprana, y aunque la memoria racional no recuerde el acontecimiento, el cuerpo físico registra que en esa experiencia hay algo pendiente. El acontecimiento se registra a través de una memoria corporal que irá siendo activada o disparada por otras vivencias posteriores. El regalo es disolver la sensación de falta o ausencia y recobrar la plenitud. Venimos de lo uno, del todo, de la luz, de Dios. Somos una gota de la conciencia absoluta que se sumerge en un cuerpo físico. Por lo tanto, no nos falta nada, somos completos. Aún así, vivimos a menudo con la ilusión de la falta, de la carencia. Metafóricamente es como si tuviéramos un agujero, a veces muy hondo, que quisiéramos llenar casi por cualquier medio. Esta sensación de falta que empieza con el acontecimiento semilla está siempre más o menos presente en nuestra vida. Unas personas la sienten casi constantemente y otras solo en ocasiones. Cuando miramos a nuestro alrededor con esa sensación desagradable de carencia, nos parece que la falta está ahí fuera, como si lo que tenemos alrededor o nuestra disposición no fuera suficiente. Miramos el momento presente, nos sentimos insatisfechos y buscamos lo que nos parece que no está. Entonces le damos una forma externa a la sensación de falta, vinculándola normalmente a algo físico, a una persona, a un concepto que se convierte en nuestro objeto de deseo. Pensamos que nos falta algo, nos parece que sabemos lo que es, y empieza la fantasía de que cuando lo encontremos seremos felices. Esa sensación moldea nuestros deseos y pospone continuamente la posibilidad de estar en el momento presente y descubrir que está todo aquí, que somos seres completos y que el presente es inmensamente rico.